Iba camino a casa de mi hija para cenar. Esperaba con ilusión una cálida velada familiar cuando recibí un mensaje de mi abogado. Llámame con urgencia. El corazón me dio un vuelco. Marqué el número y lo que me dijo sobre mi hija me dejó helado. No vas a creer lo que quería hacer. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. Tenía la mano firme sobre los informes trimestrales cuando vibró mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Michael. Llámame de inmediato. Emergencia sobre Eda. El bolígrafo se me resbaló de los dedos. 30 años construyendo Hansen Tech y jamás había visto a Michael Reed escribir emergencia en relación con mi familia. Marqué antes de que la pantalla se apagara. WY. Su voz sonaba como acero profesional. Debo advertirte. Eda ha presentado una demanda. Quiere que te declaren incompetente para dirigir Hansen Tech. Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Qué dices? Eso es imposible. Es mi hija. No está sola. Tiene un grupo de accionistas que la respaldan. Alegan que has perdido el rumbo por inestabilidad emocional. Me dejé caer en la silla. A través de los ventanales, el horizonte de Seattle se volvió borroso. La misma vista que había contemplado durante décadas mientras levantaba esta empresa, para ella. ¿De cuánto tiempo disponemos? La audiencia es en una semana. Tenemos que actuar rápido. Sentí la boca seca. ¿Una semana? Entonces lleva meses preparando esto. Así es. La documentación es extensa. Registros financieros que supuestamente demuestran decisiones erráticas. Testimonios de reuniones del consejo. Me levanté, caminando entre el escritorio y la ventana. La lluvia resbalaba por el vidrio como lágrimas que yo no podía derramar. ¿Qué testimonios? Alegan explosiones emocionales. Decisiones estratégicas cuestionables. Están pintando la imagen de un hombre que ha perdido el control. Eso es absurdo. Protesté, pero incluso mientras lo decía, la duda se colaba en mí. ¿Habré mostrado demasiada pasión en las últimas reuniones? ¿Defendí con demasiada fuerza estrategias antiguas? Lo sé, WY. Pero tienen papeles, muchos. La oficina se sentía más pequeña de repente. Los premios en las paredes, las fotos de inauguraciones, todo parecía insignificante si mi propia hija podía arrebatármelo. ¿Quién más lo sabe? El expediente está sellado, de momento. Pero los accionistas que reclutó, James Corbin, Patricia Wheeler y 3 más, se reunirán mañana. Apreté el teléfono con fuerza. Ella los había seducido con promesas de mayores dividendos bajo un nuevo liderazgo. Su liderazgo. La traición dolía más que cualquier derrota empresarial. Eda, mi brillante y ambiciosa hija, a quien había preparado para asumir el mando. Pero no así. Nunca así. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Registros financieros, documentación médica que acredite tu capacidad, testigos de tu carácter. Vamos a construir una defensa desde cero en 7 días. Cerré los ojos. Hacía apenas 48 horas estaba planeando anunciar su promoción a CEO en menos de un año. Ahora, ella intentaba destruirme. WY, ¿sigues ahí? Estoy aquí, mi voz sonaba extraña, como ajena. Agenda las reuniones que necesites. Limpiaré mi calendario. Bien. Y WY, no la enfrentes todavía. Primero debemos entender su estrategia. Colgué y me quedé sentado en la penumbra creciente. Las luces de Seattle titilaban allá abajo, pero el calor había abandonado la habitación. Había abandonado mi vida. Recogí mis cosas de forma mecánica: abrigo, portafolio, llaves. La misma rutina de 30 años, pero todo había cambiado en una sola llamada. El ascensor descendió en silencio. 50 pisos abajo, mis piernas se sentían inestables. En el estacionamiento, me quedé dentro del coche 10 minutos, con las manos en el volante, intentando asimilarlo.
Esa noche debía cenar con ella, como cada semana. ¿Debía ir y fingir que no había pasado nada? La idea de sentarme frente a ella, charlando trivialidades mientras planeaba mi destrucción. Pero quizá necesitaba ver su rostro, leer sus gestos, comprender en qué se había convertido mi hija. Encendí el motor y me lancé al tráfico vespertino de Seattle, rumbo a Bellevue, en busca de respuestas que quizá no quería encontrar. La puerta de Eda se abrió antes de que pudiera llamar. Ella estaba allí, en su suéter color crema, con una sonrisa perfectamente ensayada. Papá, justo a tiempo. Su abrazo se sintió aprendido de memoria. Pasa, hace un frío terrible. Examiné su rostro buscando grietas en la máscara. No hallé ninguna. Sophie ha estado preguntando por el abuelo todo el día, dijo, guiándome hacia el recibidor. Te dibujó otro cuadro. La casa olía a pollo asado y a mentiras. Entramos en la cocina abierta. Trevor estaba poniendo la mesa y al verme, su saludo tuvo un nerviosismo extraño. Qué gusto verte. ¿Quieres una copa? ¿Vino? ¿Algo más fuerte? Vino está bien. Observé a Eda moverse en la cocina, eficiente, controlada, igual que en las reuniones de consejo. Entonces Sophie irrumpió corriendo, con su overol manchado de pintura. «Abuelo». La alcé con facilidad, agradecido de encontrar algo genuino en aquella casa de fingimiento. «¿Qué es eso que escuché de un dibujo?» «Es de nosotros en la oficina. Mira, ese eres tú en tu gran escritorio y esa soy yo en la silla que da vueltas». Me entregó un dibujo de crayones con figuras de palo y los colores del logo de Hansen Tech. Inocente, confiado. Todo lo que su madre ya no era. «Es precioso, cariño». Le besé la frente y al levantar la mirada vi a Eda observándonos. Algo cruzó fugaz por su expresión. ¿Culpa? ¿Cálculo? «Sophie, lávate las manos para cenar», dijo Trevor, con una voz demasiado animada. Eda iba y venía entre la estufa y la encimera con precisión ensayada. «Papá, te veo cansado. Quizá deberías descansar más». Una pregunta con trampa. Le sostuve la mirada. «El trabajo me mantiene agudo. Por cierto, ¿cómo van las cosas en el departamento de finanzas?» Se detuvo un instante, la cuchara de madera suspendida a medio camino. «No hablemos de trabajo en la cena». «¿Desde cuándo?» «Siempre te ha encantado hablar de proyecciones trimestrales. Esta noche no. La familia es sagrada». «Sagrada como solía ser la lealtad», pensé. Trevor carraspeó. «Sophie hizo ese dibujo en su hora de arte. Ha estado hablando de visitar la oficina otra vez». «Quizá la próxima semana», respondí, preguntándome si para entonces aún tendría oficina. Sophie se acomodó en su silla. «Abuelo, ¿puedes contar la historia de la primera computadora?» «¿Cuál de todas, cariño?» «La de cuando construiste la empresa en el garaje». Eché un vistazo a Eda, que cortaba el pollo con precisión quirúrgica. «Eso fue antes de que tu mamá naciera. No teníamos nada, solo ideas y determinación. Y la abuela Elna ayudó», añadió Sophie. El cuchillo se detuvo. Los hombros de Eda se tensaron. «Sí», dije con suavidad. «Tu abuela Elna ayudó en todo». El silencio se prolongó. Trevor lo llenó encendiendo música clásica de fondo, segura y neutral. La cena siguió con una normalidad artificial. Sophie habló de su jardín de infancia. Trevor comentó su último proyecto de arquitectura. Eda hizo preguntas educadas sobre mí. Salud, mi sueño, si estaba comiendo bien. Cada palabra sonaba a reconocimiento estratégico. «El pollo está excelente», dije. «Receta de mamá», contestó Eda con un matiz cortante. Ella siempre decía que cocinar era cuestión de amor, no de perfección. Otra frase cargada de veneno. Elna solía repetirlo cuando intentaba convencerme de pasar menos horas en la oficina. Y tenía razón en muchas cosas. «Sí, era sabia», murmuré. El tenedor de Eda chocó contra el plato.
Ella entendía cuáles eran las prioridades. La acusación quedó flotando. Sophie nos miraba, sintiendo la tensión. Abuelo, ¿por qué estás triste? De boca de los niños. No estoy triste, cariño. Solo pensaba. ¿En qué? En cuánto disfruto nuestras cenas familiares. Los ojos de Eda se cruzaron con los míos. Por un instante vi a la niña que me esperaba junto a la ventana cuando volvía del trabajo. Pero el instante se desvaneció. ¿Más vino? Preguntó Trevor, ya extendiendo la mano hacia la botella. La velada se arrastró. Postre, café, Sophie enseñándome más dibujos. Ritos familiares para ocultar una traición extraordinaria. A las 8:15 me levanté. Gracias por la cena. Como siempre, estuvo perfecta. Eda me acompañó a la puerta. Papá, ¿seguro que estás bien? Te noto distinto esta noche. La estudié. Su preocupación parecía genuina. Quizá lo era. Quizá se había convencido de que lo hacía por mi bien. Estoy bien, cariño. Solo reflexionaba sobre lo mucho que significa Hansen para mí, para nuestra familia. Algo cambió en su expresión, como si levantara un muro. Conduce con cuidado. Las carreteras están resbaladizas esta noche. Le besé la mejilla. Ella no se apartó, pero tampoco se inclinó hacia mí. Buenas noches, Eda. Buenas noches, papá. La puerta se cerró tras de mí con un suave clic. Me quedé de pie en los escalones de su casa, mientras comenzaba a lloviznar otra vez. A través de la ventana la vi recogiendo los platos, moviéndose con eficiencia, con método, planificando mi destrucción. Conduje hasta un mirador frente al lago Union. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua negra. Mis manos temblaban cuando marqué de nuevo el número de Michael. ¿Cómo fue la cena? Como una representación teatral. Sabe cómo fingir preocupación mientras me apuñala por la espalda. La lluvia repiqueteaba contra el parabrisas. Cuéntame todo. Lleva 6 meses preparando esto. Tiene registros de tus supuestos arrebatos emocionales en las reuniones. ¿Qué arrebatos? Siempre me he controlado. La reunión de la adquisición de Anderson, cuando rechazaste su ridícula oferta inicial. Al parecer levantaste la voz. Ella lo documentó como un arranque irracional de ira que amenazaba relaciones estratégicas. Recordé aquella reunión. Había estado apasionado, no enfadado. Y había una diferencia. ¿Qué más? Decisiones financieras. Las ha catalogado como sentimentales, no estratégicas. La alianza con la fundación de Elna, el programa de retención de empleados, inversiones que costaron dinero pero no generaban beneficio inmediato. La garganta se me cerró. Eran buenas decisiones. Lo sé. Pero ella las está presentando como actos emocionales, no como lógica empresarial. Arranqué el motor, necesitaba moverme. ¿Cuál es su cronograma? La audiencia es el próximo viernes. Si gana, obtendrá el control temporal mientras tú pasas una evaluación psicológica. ¿Y si me niego? Los accionistas podrían votar tu destitución de todos modos. Tiene suficiente respaldo. Conduje por las calles vacías de Seattle, tratando de asimilar la magnitud de la traición. No solo me atacaba a mí, estaba desmantelando todo lo que había construido, pieza por pieza. En casa subí a mi estudio. 30 años de recuerdos cubrían las paredes. Premios, fotografías, los restos de una vida exitosa. Abrí la caja fuerte y saqué las cartas de Elna, las que escribió en sus últimos meses, cuando sabía que se estaba muriendo. Cuando intentaba advertirme sobre las prioridades, nos necesita más a nosotros que la empresa. Ella cree que no la amas. Entonces desestimé las preocupaciones de Elna. Eda era exitosa, independiente, próspera. ¿Cómo podía dudar de mi amor? Pero aquella duda se había fermentado hasta convertirse en algo más oscuro. Encontré la carpeta marcada Eda, documentos personales,
boletines escolares, fotos de eventos de la compañía donde había posado orgullosa a mi lado. ¿En qué momento aquel orgullo se había convertido en resentimiento? El ordenador emitió un sonido, un correo encriptado de Michael. Eran los documentos legales. La denuncia formal de Eda, densa en acusaciones y recomendaciones médicas. El sujeto muestra creciente volatilidad emocional y apego a prácticas empresariales obsoletas. Su negativa a adoptar estrategias corporativas modernas sugiere una flexibilidad cognitiva disminuida, consistente con demencia temprana o depresión tras la pérdida de su cónyuge. Depresión tras la pérdida de mi esposa. Estaban usando la muerte de Elna en mi contra. Mi dolor como prueba de incompetencia. Me serví 3 dedos de whisky y seguí leyendo. Testigos de carácter preparados para declarar sobre mi presunto juicio deteriorado. Analistas financieros dispuestos a argumentar que mis decisiones eran emocionales. Expertos médicos listos para recomendar una intervención compasiva. Un ataque de carácter a gran escala disfrazado de preocupación por mi bienestar. La brillantez era innegable. Y devastadora. A la 1 de la madrugada cerré el portátil y me quedé sentado en la oscuridad. La lluvia seguía golpeando los ventanales. La casa se sentía inmensa, vacía. La foto de Elna me observaba desde el escritorio. Ella lo había sabido. Había intentado evitar este día. Ella no entiende por qué amas más a la empresa que a ella. Pero no era cierto. Nunca amé más a la empresa. La construí para ella, para nuestro futuro familiar. Cada noche sin dormir, cada cena perdida, cada sacrificio había sido por ellos. Pero fallé en comunicarlo. Fallé en mostrarle a Eda que mi ambición era, en realidad, amor expresado en el único idioma que conocía. Ahora ella hablaba otro idioma, el de la guerra corporativa. Y lo dominaba bien. Demasiado bien. Abrí el móvil y empecé a tomar notas. Nombres de aliados. Estrategias posibles. Formas de demostrar mi capacidad mientras desmontaba su caso. Si Eda quería guerra, la tendría. Pero subestimaba a su oponente. No había construido Hansen Tech rindiéndome ante fuerzas superiores. Lo había hecho superándolas. Aún faltaban horas para el amanecer, pero dentro de mí algo despertaba. No era solo dolor o rabia, era estrategia. Era propósito. Mi hija había declarado la guerra contra todo lo que yo era, contra todo lo que había levantado. Había llegado la hora de recordarle quién le enseñó a pelear. El ascensor ascendía hacia el piso de Esteve con deliberada precisión. Llevaba el portafolio con 2 semanas de pruebas. Era momento de dejar de jugar a la defensa. La oficina de esquina de Esteve Wilson estaba en el mismo edificio que la mía, 3 plantas más abajo. La misma vista del lago Unión, pero una perspectiva distinta de todo lo demás. Su asistente me hizo una seña. Lo está esperando, señor Hansen. Esteve levantó la vista de unos informes trimestrales, las gafas apoyadas en la punta de la nariz. 60 años de amistad brillaban en sus familiares ojos azules. WY, perfecto. Justo a tiempo. Estaba revisando. Tenemos que hablar. Puse el portafolio sobre la mesa de conferencias con un golpe seco y deliberado. Cierra la puerta. Algo en mi tono hizo que se moviera rápido. La puerta se cerró. ¿Qué ocurre? Eda está intentando que me declaren incompetente. El rostro de Esteve atravesó 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, incredulidad, preocupación. Eso es imposible. Abrí el portafolio. Los documentos legales se esparcieron sobre la mesa pulida como planes de batalla. Presentó la demanda hace 2 semanas. Quiere el control temporal mientras me someten a una evaluación psicológica. Esteve se dejó caer en la silla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesitaba entender primero la magnitud. Saqué el análisis de accionistas. Mira esto. El documento mostraba nuestra base de inversores como un mapa militar, verde para los leales, rojo para los convencidos por Eda, amarillo para los indecisos.
Demasiado rojo. Corbin ya está comprometido, dije. Patricia Wheeler también. Y 3 más. Esteve repasó los nombres. WY, ella le prometió a Corbin un aumento del 15% en los dividendos. ¿En base a qué? Recortes de personal. Habla de implementar IA y automatización. Sentí un frío intenso instalarse en mi pecho. Eso destruiría la cultura que habíamos construido durante 30 años. Pero los jóvenes accionistas no entienden eso. Solo les importan los números. Esteve llevaba semanas monitoreando las comunicaciones internas. Los privilegios de cofundador incluían acceso a los sistemas de correo de la compañía. La inteligencia que había reunido pintaba un panorama claro. Eda había sido meticulosa. A cada accionista le ofreció una promesa distinta. A Corbin, proyecciones de beneficios. A Wheeler, estudios de eficiencia. A otros, discursos de modernización. Les está vendiendo una fantasía, dije. Una fantasía rentable. Esteve abrió en su ordenador cadenas de correos. Mira estas previsiones de ingresos que comparte. Los números eran agresivos, irreales. Basados en despedir a la mitad de nuestro personal senior y automatizar la atención al cliente. Esto no es innovación, murmuré. Es vandalismo corporativo. Intenta explicárselo a los accionistas obsesionados con las tecnológicas que se disparan en bolsa. Extendí sobre la mesa los informes financieros reales, nuestro rendimiento de los últimos 3 años. Crecimiento estable, beneficios consistentes, empleados satisfechos. Hemos tenido un crecimiento anual promedio del 12%, dije. Nuestra tasa de retención es del 94%. La satisfacción del cliente es líder en la industria. Y ella promete un 25% de crecimiento gracias a una reestructuración estratégica. La frase me revolvía el estómago. Reestructuración estratégica, eufemismo para destruir vidas. ¿Y Corbin? ¿Está perdido del todo? Esteve se recostó. Tal vez no. Respeta la estabilidad a largo plazo, pero teme perderse la próxima gran ola. Entonces le recordaremos lo que pasa con las empresas que persiguen cada moda. Saqué una carpeta de análisis de competencia. Empresas que habían seguido la estrategia que Eda proponía. La mayoría había implosionado en menos de 5 años. ¿Recuerdas Techflow Industries? Esteve asintió con gravedad. Automatizaron todo. La acción se triplicó. Y luego el servicio al cliente colapsó. Exacto. Ahora valen el 20% de lo que fueron. Pasamos la siguiente hora trazando estrategia. ¿Qué accionistas podían recuperarse? ¿Qué pruebas podrían convencerlos? Cómo presentar nuestro caso sin parecer desesperados. La lluvia afuera se había intensificado. Febrero en Seattle significaba cielos grises constantes. El clima perfecto para la guerra corporativa. Hay algo más, dijo Esteve en voz baja. Su representación legal. ¿Quién es? Laura Blake. Michael me lo advirtió. Es buena. Muy agresiva. Convierte las salas de juicio en teatros. Entonces le daremos un mejor espectáculo, dije. El ordenador de Esteve sonó con un recordatorio del calendario, reunión de junta la próxima semana. Una revisión trimestral rutinaria. Ahí hará su jugada, comenté. A menos que nos adelantemos. Cerré el portafolio, pero dejé los documentos de análisis desplegados sobre la mesa de Esteve, pruebas visuales de nuestra campaña. Agenda una reunión con Corbin. Esta semana. Almuerzo privado. ¿Y qué ángulo piensas usar? El miedo. Mostrarle lo que ocurre con los inversores que apuestan contra un liderazgo probado. Esteve ya buscaba en sus contactos. ¿El jueves? Mortons, en el centro. Perfecto. Terreno neutral. La luz de la tarde se desvanecía afuera. En 2 horas había pasado de víctima a general. Eda quería una guerra. La tendría. Pero había subestimado a su enemigo.
Yo no había levantado Hansen Tech rindiéndome ante fuerzas superiores, sino pensando mejor que ellas. El despacho de abogados de Michael ocupaba el piso 20 del Columbia Center. Caoba y cuero, autoridad en cada rincón. Llegué 10 minutos antes, con el portafolio cargado de la inteligencia que Steve me había facilitado. La recepcionista me ofreció café. Acepté. Sería una mañana larga. Señor Hansen. Michael apareció en el marco de la puerta de su oficina. ¿Listo para la guerra? Su sala de conferencias se había transformado en un centro de mando. Los documentos de la demanda de Eda cubrían una pared. Mis materiales de defensa, la otra. En medio, espacio vacío, esperando los planes de batalla. Enséñame todo, ordené. Michael levantó una carpeta gruesa. La presentación oficial de Eda. 47 páginas de acusaciones, pruebas y recomendaciones médicas. Pasé las hojas, una disección quirúrgica de mi carácter. Cada defensa apasionada de los valores de la empresa reinterpretada como inestabilidad emocional. Cada riesgo innovador como un juicio decadente. Alega que has perdido contacto con la realidad del mercado. ¿Perdido? Nuestras ganancias crecieron un 12% el año pasado. Ella asegura que fue gracias a sus iniciativas, no a las tuyas. El clásico truco de reescribir la historia poniéndose a sí misma como heroína. ¿Qué hay de sus pruebas? 6 meses de documentación, respondió Michael, sacando otro fajo. Reuniones donde supuestamente mostraste reacciones inapropiadas, decisiones financieras que cataloga como sentimentales en lugar de estratégicas, la adquisición de Anderson, la alianza con la fundación de Elna, el programa de retención de empleados, todas buenas decisiones, rentables a largo plazo, pero presentadas como debilidades emocionales. ¿Y su representación legal? El gesto de Michael se oscureció. Laura Blake. 38 victorias en 42 audiencias de competencia. Se especializa en disputas de negocios familiares. O sea, sabe cómo convertir a un padre amoroso en un patriarca en decadencia. Observé la fotografía de Blake en la computadora de Michael. Rasgos afilados, sonrisa depredadora. Una mujer que había construido su carrera destruyendo legados familiares. Laura Blake es conocida por convertir las salas de juicio en teatros. Entonces escribiremos un guión mejor. Michael desplegó nuestra estrategia de defensa, testigos de carácter, pruebas financieras, evaluaciones médicas que demostrarían mi lucidez. He programado evaluaciones cognitivas con 3 doctores independientes. Análisis de sangre, evaluación psicológica, chequeo físico completo. Es necesario el exceso. Blake cuestionará tu competencia desde todos los ángulos. La ironía era amarga. A mis 62 años, estaba más lúcido que la mayoría de los hombres de la mitad de mi edad. Pero Eda había convertido mi duelo por la muerte de Elna en un arma. Alega una respuesta traumática retardada, deterioro emocional tras la pérdida de tu esposa. Dice que se manifiesta en mal juicio empresarial y en mayor volatilidad. Usar la memoria de Elna contra mí. La frialdad de ese cálculo era asombrosa. ¿Y cuál es nuestra contraestrategia? Michael sonrió por primera vez esa mañana. Convertir su mayor fortaleza en su mayor debilidad. Extendió nuestras pruebas, las promesas de Eda a los accionistas, proyecciones financieras y reales, cadenas de correos que mostraban su campaña de engaños durante 6 meses. Presentaremos una contrademanda. ¿Por qué cargos? Incumplimiento de deber fiduciario, conspiración para defraudar accionistas e inflicción intencional de angustia emocional. Ese último cargo era personal. Y lo sabíamos. ¿Funcionará? La obligará a defender sus propias acciones en lugar de solo atacar las tuyas. Michael sacó un documento formal, nuestra contrademanda. 23 páginas de acusaciones legales envueltas en lenguaje corporativo. Se pondrá furiosa. Bien. La gente furiosa comete errores. Firmé los papeles con pulso firme. Ya no había temblores. Solo determinación fría.
¿Cuándo la presentamos? Hoy mismo. Blake la tendrá a las 5 de la tarde. Afuera, la lluvia se había convertido en aguanieve. Febrero en Seattle siempre era brutal. El clima perfecto para una guerra legal. Una cosa más, añadió Michael. La audiencia es el 15 de marzo. 3 semanas. Calculé rápido. Suficiente para preparar testigos si nos movíamos con velocidad. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Disculpe, dijo la asistente de Michael. El señor Wilson está aquí para la cita de las 11:30. Esteve entró con su propio portafolio. La alianza se ampliaba. Caballeros, dijo, listos para salvar nuestra compañía. Los tres nos reunimos alrededor de la mesa de conferencias, observando la evidencia de la traición familiar desplegada sobre la caoba brillante. Eda quiere jugar juegos legales, dije. Ahora aprenderá las reglas. Afuera, el horizonte de Seattle se desdibujaba en la niebla gris. Pero dentro de esa sala, la claridad se cristalizaba. La guerra estaba declarada. Las posiciones, elegidas. Era hora de recordarle a mi hija quien le enseñó a pelear. Llegué 15 minutos antes, escogiendo una mesa junto a la ventana que daba al caos controlado del mercado. Marzo en Seattle traía un tímido calor de primavera, vendedores ofreciendo flores tempranas bajo cielos nublados. El café era amargo. Apropiado. Eda apareció a las 2:15 en punto, enfundada en su traje de negocios color carbón, armadura para la batalla. Observó el café, calculando salidas y testigos, antes de acercarse. Papá. Se sentó frente a mí, manteniendo la distancia. Gracias por venir. Tu mensaje decía que era importante. La estudié. Se veía cansada, más delgada que en nuestra última cena. Cargar con el peso de la traición no era fácil, ni siquiera para ella. ¿Cómo está Sophie? Bien. Pregunta por ti. Las palabras cargaban acusación. Yo era el abuelo ausente, el padre adicto al trabajo, el hombre que elegía la empresa sobre la familia. ¿Y Trevor? Ocupado con sus proyectos. Su tono era neutral. Bailábamos alrededor de la conversación real. Dos combatientes probando defensas antes de atacar. Eda, ¿por qué no viniste a mí directamente? Algo titiló en su expresión. Sorpresa, culpa, ¿por qué? Seguía manteniendo la mentira. Impecable. Sobre tus preocupaciones, tus ideas para la compañía, tus planes. Cuando lo intenté, siempre estabas ocupado con la empresa. Ahí estaba. El núcleo de todo. Lo construí para ti. Su risa fue amarga. No, papá. Lo construiste para ti mismo. Yo fui solo un añadido. El golpe fue físico. Eso no es verdad. ¿No lo es? Se inclinó hacia adelante, la rabia rompiendo su control. Cada cena familiar interrumpida por llamadas de trabajo. Cada vacaciones acortadas por reuniones. Cada obra escolar que te perdiste porque tenías una presentación ante el consejo. Los recuerdos me atravesaron. El rostro decepcionado de Elna. La resignación de Eda cuando no asistí a su graduación universitaria. Estaba manteniendo a la familia.